Bienvenidos jóvenes a la clase de Lengua y Literatura correspondiente al primer parcial del segundo quimestre. El objetivo de nuestra clase es interpretar un texto literario desde las características propias del género al que pertenece, debatir críticamente la interpretación de un texto literario basándose en indagaciones sobre el tema, género y contexto. Vamos a analizar las principales características, definición y método del relato policíaco. El relato policíaco es un subgénero literario que agrupa a las narraciones breves o de mayor extensión de hechos ficticios, es decir, de hechos no reales, relacionados directamente con criminales y con la justicia. La justicia es representada por un policía o un detective, generalmente teniendo como tema principal la resolución de un misterio, la persecución de un delincuente o temas similares. Conozcamos las características del relato policíaco. Para empezar, el relato policíaco inició oficialmente con los cuentos del estadounidense Edgar Allan Poe. Fueron tan conocidos en el siglo XIX y esto hizo que las personas, los lectores, conozcan este tipo de relatos policíacos. Existencia de un enigma. Estas son las características que presenta. El argumento gira alrededor de la resolución de un crimen. Esa es la base de un relato policíaco. Lógicamente, al analizar dicho crimen, tienen que existir muchas pistas que en este caso el policía o el detective va a tener que recopilar para hallar con el crimen o quienes lo realizaron. Por supuesto que debe existir un método para resolver el crimen, que en este caso el método utilizado en este tipo de relatos policíacos es el método científico. Suspenso, ya que gracias a esto el lector se engancha con el relato policíaco. A medida que va avanzando este tipo de relato, se van descubriendo muchas cosas mediante las pistas que van apareciendo. Los personajes, quienes interpretan o intervienen en este tipo de relatos policíacos, los protagonistas principales, el detective y criminal, los cuales son muy inteligentes. Cada uno de ellos busca usar esa inteligencia para tomar partido y realizar, en este caso, su propósito. Ambiente cotidiano. Los hechos del relato policíaco se dan en lugares comunes, calles, barrios, casas, lugares donde se puede suscitar un hecho o un crimen. El método en el relato policíaco. Como les había mencionado, existe un método en este tipo de relatos, método que lo ayuda a resolver por parte del investigador. El método científico es el método utilizado para este tipo de relatos policíacos, ya que es un requisito para el desarrollo de este relato. Los investigadores pueden seguir cualquiera de las siguientes formas de razonamiento para solucionar el crimen. Cada una de estas pertenecen al método científico. Inductivo. El detective parte de la observación de detalles particulares y después de observar elabora una teoría general. Deductivo. El investigador llega a diversas conclusiones a partir de aspectos generales, es decir, se guía o se basa en su intuición. Y el abductivo, el detective infiere en una hipótesis, se realiza una pregunta y a medida que va avanzando la investigación va comprobando las respuestas, esto siguiendo un plan.